Una de las preguntas más importantes que un hombre puede hacerse es, ¿soy realmente salvo? No hay algo más trascendente porque de la respuesta que le des a esa pregunta depende tu destino eterno. Hay muchas personas que asisten a la iglesia, que leen la Biblia, que oran, que sirven en ministerio, pero no todos han experimentado el nuevo nacimiento conforme a lo que nos enseña la Biblia. Pero también hay creyentes genuinos que se ven en medio de luchas, en medio de sentimientos de culpa, fruto del pecado, y dudan de su salvación y deben ser afirmados en su fe. El apóstol Juan escribió su primera carta precisamente con ese propósito. En Juan 5:13 él nos dice: estas cosas le he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Dios no quiere que nosotros, sus hijos, vivamos en incertidumbre espiritual, sino que tengamos esa seguridad de salvación, esa seguridad de que pertenecemos a Él. Pero también en esta carta y en este versículo en este texto que vamos a estudiar hoy, Juan confronta a esos falsos creyentes que decían conocer a Dios mientras vivían vidas de desobediencia y vidas sin amor. Las iglesias a las cuales Juan le escribe en Primera de Juan estaban siendo afectadas por divisiones y por falsas enseñanzas. Había maestros allí que estaban influenciados por el pensamiento gnóstico y ellos negaban la naturaleza verdadera de Cristo, enseñando que Cristo no era plenamente Dios ni plenamente hombre. Algunos decían que parecía humano, mientras otros afirmaban que el Cristo divino había descendido temporalmente sobre Jesús. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, estas ideas destruían y destruyen hoy el corazón del evangelio. Porque si Cristo no fue verdaderamente hombre, Él no pudo morir entonces por nuestros pecados. Y si no fue verdaderamente Dios, entonces su sacrificio no tendría un valor eterno. Por eso Juan insiste en confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios que vino en carne, que es una verdad que sostiene toda la fe cristiana. Y en medio de eso, entonces, el apóstol Juan quiere que aprendamos a distinguir entre lo que es una fe genuina y lo que es una fe superficial. Algunos decían que conocían a Dios, pero menospreciaban a los hermanos. Otros hablaban de amor a Dios y amor a los hermanos, pero sus vidas no los reflejaban porque no obedecían lo que dice la palabra. Por eso Juan nos muestra en el texto que vamos a estudiar hoy las evidencias de una fe verdadera. Y aquí en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 5, encontramos el resumen de todo ese mensaje. Juan nos da 4 señales, 4 características, 4 evidencias de una fe auténtica. Una fe auténtica, una fe verdadera, nace de Dios. Esa fe, en segundo lugar, se expresa en amor a Dios y en amor a los hermanos. Ustedes ven, se expresa vertical y horizontalmente. Esa fe se muestra en obediencia y esa fe verdadera vence al mundo. Y es nuestro deseo, mis amados, afirmar a los creyentes verdaderos en la fe, pero también retar a aquellos que piensan que son cristianos, que tienen una fe verdadera, y yo quiero que examinen sus vidas a la luz de la palabra de Dios. Juan no está escribiendo para condenarnos, sino para aclararnos que la salvación, óigame bien, no se basa en buenas obras, no se basa en emociones, no se basa en sentimientos, no se basa en palabras, sino en la evidencia de una vida transformada por Dios. Por eso esa pregunta que hicimos al inicio, el título del mensaje, no es algo teórico, es algo personal. ¿Cómo saber si he sido salvo? ¿Cómo saber si he sido salvo, si soy salvo? Y Juan nos responde que es observando estas evidencias. Y con esto en mente, yo quiero que ustedes me acompañen a Primera de Juan, capítulo 5, para que leamos de los versículos 1 al 5.
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Lo primero que vemos aquí es que la fe verdadera nace de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel. Aquí se nos habla de la universalidad, del llamado al evangelio a todas las personas, porque nadie, no importa tu vida, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú hayas pasado, nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. La salvación tampoco está reservada para una élite espiritual, ni para un grupo religioso particular, ni para un grupo étnico, sino para todo aquel que cree que Jesús es el Mesías prometido. Hay un texto que nosotros conocemos muy bien, porque de tal manera que dice, amó Dios al que ha dado a quién, a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes ven que la fe no surge como un mérito humano, sino que es con una respuesta a la gracia de Dios que nos llama, nos convence y nos transforma. Miren, la palabra creer que se utiliza aquí es un presente continuo. Eso nos enseña que la fe es algo vivo, es algo activo, es algo perseverante. Que no es que yo hice una decisión en el pasado y ahora vivo como yo quiera, no. Es una confianza constante, no perfecta, claro está, porque tenemos pecado remanente en Jesucristo. La fe verdadera no consiste en haber creído una sola vez, sino en seguir creyendo hoy. Jesús mismo definió esa fe continua cuando nos dice en Juan, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Ustedes ven, si ustedes permanecen, esto no es una emoción, esto no es un sentimiento, esto no es un impulso pasajero, es una relación constante, como vamos a ver, de dependencia y obediencia a Dios. No se trata de mantener una salvación por el esfuerzo propio, sino de manifestar esa fe sostenida por el Espíritu que mora en el corazón de una persona regenerada. ¿Y qué debe creer la persona? Lo que nos dice el texto, que Jesús es el Cristo. Reconocerlo como el Mesías prometido, el Hijo de Dios que se encarnó y vino a la tierra a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Habían falsos maestros, como dije al inicio, que negaban la divinidad o la encarnación de Cristo. Pero la fe auténtica confiesa ambas cosas. Ustedes recuerdan cuando el Señor le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen que yo soy? ¿Y qué les respondió Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús no es un maestro más. Jesús es el ungido de Dios, enviado por el Padre para redimirnos, enviado por el Padre para reinar. Y esa palabra ungido, esa palabra Cristo, conecta con tres oficios en el Antiguo Testamento: profeta, sacerdote y rey. ¿A qué vino Cristo? A revelarnos la verdad de Dios como profeta. ¿A qué vino Cristo como sacerdote? A ofrecer su vida en sacrificio por nuestros pecados. ¿Y a qué vino Cristo como rey? A gobernar con justicia y establecer su reino eterno. Entonces, cuando yo confieso que Cristo es el Señor, es el ungido de Dios, yo estoy diciendo que yo creo que Él es el Maestro, que lo que Él me dice es la verdad, lo que Él me enseña, que es el Salvador que murió en la cruz para redimirme de mis pecados, y ahora está en los cielos intercediendo por nosotros. Es el Señor que reina. Hubo un momento en que los apóstoles estaban predicando y Pedro sanó a una persona coja de nacimiento. Lo llevan delante del Sanedrín
y lo acusan de haberlo sanado en el nombre de Jesús. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, él responde que ese milagro fue hecho en el poder de Jesucristo de Nazaret. Y le dice a ellos, a quien ustedes crucificaron y Dios lo resucitó. Luego afirma que ese Cristo es la piedra rechazada por los edificadores, pero ha venido a ser la piedra angular. Y él concluye en Hechos 4:12 diciendo, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Ese Cristo que fue rechazado, ese Cristo que fue maltratado, ese Cristo que resucitó, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Nuestra fe se sustenta en la persona viva del Mesías, que es el único camino para salvación. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué sucede con esa persona? Es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Un hijo de Dios manifiesta la realidad de que ha nacido de nuevo porque cree en Cristo como Salvador. Pero aquí estamos viendo que es una obra que Dios hace en nuestras vidas. Dios nos da un nuevo nacimiento. Miren cómo se utiliza esto de nacido de Dios en las Escrituras. Había un líder de los fariseos llamado Nicodemo. Él va donde el Señor de noche le dice a Jesucristo, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y Cristo le responde, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo se confunde, ¿cómo yo puedo nacer siendo viejo? Cristo le dice, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y compara la obra del Espíritu de Dios con el viento. Uno no sabe de dónde viene el viento. El viento sopla de donde quiera y como quiera. Y él le dice lo siguiente a Nicodemo. El viento sopla donde quiere. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué nos está diciendo? Que esa obra de salvación, esa obra de regeneración, ese nuevo nacimiento es una obra soberana de Dios. Fíjense, no dice nacido por nuestro propio esfuerzo, no dice nacido por nuestras obras, no dice nacido por nuestras emociones, nacido de Dios. Es una nueva creación interior. El Espíritu Santo implanta en nosotros una nueva disposición, nuevos afectos, nuevos deseos y una nueva inclinación hacia Dios. Es verdad, como dije, que todavía tenemos pecados remanentes, pero ahora, antes éramos esclavos del pecado, pero ahora podemos decirle no al pecado y podemos luchar con él. En Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, se nos dice, el Señor les dice, pero a todos los que los recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Los que creen en su nombre, dice él, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El origen de esa vida espiritual es divino. No de sangre, o sea, no es por linaje, no es por raza, no es por tradición familiar, no viene de la carne, no viene por ningún esfuerzo que podamos hacer, no viene por la voluntad del hombre, no depende de mediadores humanos. Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero ¿quién dio el crecimiento? Dios dio el crecimiento, porque esa obra es de Dios. La salvación es una obra divina de principio a fin. Y cuando Dios hace esa obra, nosotros somos adoptados en la familia de Dios. Cuando un niño es adoptado, él recibe un nuevo apellido, una nueva familia. Él no lo buscó, él no los eligió, fueron sus padres que lo eligieron a él. Del mismo modo nosotros no podemos hacernos por nuestro propio esfuerzo hijos de Dios, sino que Dios en su gracia nos hace nacer de nuevo y nos da el privilegio de confesar a Jesús como el Cristo. ¿Cómo yo puedo saber si soy salvo? Si yo tengo esa fe. Es una fe viva, es una fe perseverante. Repito, no es una oración que yo hice un día y ya yo pienso que soy salvo. No, es una confianza continua, no perfecta, en el Señor. Nuestra seguridad no descansa en la fuerza de nuestra fe, sino en la fidelidad de Dios que hizo una obra en mi corazón.
Entonces, si esa fe viva en Cristo es la primera evidencia de haber nacido de Dios, hay una segunda evidencia. Y la segunda es el amor. Porque esa obra se manifiesta, ese nuevo nacimiento se manifiesta en que nosotros, en segundo lugar, amamos a Dios y amamos a los hermanos. Ese es nuestro segundo punto. La fe verdadera se expresa en amor al Padre y amor a los hermanos. Miren lo que dice en la segunda parte del versículo 1. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Eso es lo que Él nos está diciendo. Todo aquel que ama al Padre, ahí está de nuevo ese verbo en presente continuo, el verbo agapao, que indica un amor constante, no un sentimiento pasajero. Esa fe verdadera no solamente confiesa a Jesucristo con los labios, sino que esa fe nos produce un afecto, un amor, una devoción, una entrega al Dios que nos engendró. Amar al Padre es el resultado de haber sido hechos hijos de Dios. Y esto no es un deber, esto no es una carga. No, eso es algo que debe fluir naturalmente en un hijo de Dios. Fíjense, un fariseo experto en la ley le preguntó al Señor cuál era el mandamiento más importante. ¿Y qué le responde el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas sus fuerzas. Aquí el Señor nos está diciendo que el amor es el fundamento de toda vida cristiana. No es una opción devocional, es la raíz que da sentido a la fe y a la obediencia. Si no amamos al Padre, aquel que hizo una obra en nuestros corazones, aquel que diseñó ese plan de redención, hermanos, nuestra fe pierde su autenticidad. Ese amor, déjame decirte algo, no es natural en nosotros. Piensa en tu vida antes de conocer al Señor. Tú amabas a Dios, tú buscabas a Dios, tú tenías esa devoción por Dios, ¿no? ¿Tú sabes por qué? Porque las Escrituras nos dicen que el hombre natural, que el hombre sin Dios, ama más las tinieblas que la luz. No nos dice Juan 3:19 que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Las tinieblas más que a la luz, pues sus acciones eran malas. Cristo vino y cuando nos enseñó la palabra, cuando nos mostró la verdad, nos agradamos de Él. ¿O tú crees que solamente los que lo crucificaron, los que lo maldijeron, abofetearon, latigaron, le pusieron la corona de espinas, eran las personas de aquella época? Si Cristo hubiera venido en esta época, nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Hubiéramos hecho lo mismo, ¿por qué? Porque amábamos más las tinieblas que la luz. Por eso, cuando el Espíritu Santo hace esa obra en nuestros corazones, podemos amarlo verdaderamente. En Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido ganado por nuestro propio esfuerzo en nuestros corazones. Eso es lo que dice. No, ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Así el amor al Padre no se origina en nosotros, al igual que la regeneración, que el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros amamos tener comunión con ese Padre, como veremos cuando amamos estar con los hermanos, cuando amamos obedecerlo. El salmista en el Salmo 73:25 lo dice de una manera maravillosa. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. ¿Por qué? Porque él reconocía que Dios era el bien supremo de su alma, que Dios era más valioso que cualquier posesión, que la familia, que los hijos, que el cónyuge, que el negocio, que Dios era mejor que cualquier placer terrenal y él quería buscar la gloria de Dios sobre todas las cosas. Agustín de Hipona, en sus confesiones, relata cómo antes de él conocer a Cristo, él buscaba placer, reconocimiento y prestigio en las cosas de este mundo. ¿La encontró? Ese vacío que Dios ha puesto en nuestros corazones, esa eternidad, ¿lo podemos llenar con más dinero? ¿Lo podemos llenar con un gran negocio? ¿Lo podemos llenar con una casa más grande? No.
Solamente cuando Él experimentó la gracia de Dios, Él dijo, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto, estará sin descanso hasta que descanse en ti. ¿A ustedes no les ha pasado que ustedes quieren algo, se esfuerzan por tener un carro mejor o una casa mejor o ciertas cosas que usted desea y después que la tiene, eso lo llenó? No, ya no nos llenó. El único descanso que nosotros podemos tener es el amor del Padre en nuestros corazones. Estaba leyendo que en el 2017 en la Universidad de Harvard se publicó un estudio que tenía muchos años, más de 70 años que se estaba haciendo. Y la conclusión fue sorprendente, porque miren lo que dice. No son los logros, la riqueza ni la salud los que traen satisfacción duradera, sino las relaciones de amor y confianza. Las relaciones de amor y confianza. Ahora yo te voy a decir algo. Está bien, tenemos relaciones de amor y confianza con nuestros cónyuges, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, pero esas relaciones son frágiles. Esas personas pueden que mañana no estén. Esas personas no pueden dar la espalda hoy. Sin embargo, óyeme bien, el amor del Padre es el vínculo perfecto. Es un vínculo inquebrantable. Es un vínculo eterno. Es el amor del Padre que llena ese vacío que nosotros tenemos en nuestros corazones. Y ese amor es que nos sostiene en toda circunstancia que enfrentemos en esta vida. Pero miren lo que Juan continúa diciendo en Primera de Juan. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Él utiliza aquí dos frases. Amor al Padre y amor al que ha nacido de Él. Y ambas, el amor ahí se utiliza en presente continuo. Es un amor activo, es un amor constante, es un amor coherente. Él nos está enseñando que el amor al Padre no puede separarse del amor a sus hijos. Si yo digo que amo a Dios, yo amo también al pueblo de Dios. Yo amo a todo aquel que ha nacido de Él. Yo amo a todo aquel que procede de Él. Y aquí vemos del segundo punto esa parte, el amor a los hermanos. Recuerden que Juan estaba escribiendo a iglesias que estaban divididas, que estaban siendo confundidas por falsos maestros, que negaban la verdadera identidad de Cristo, que negaban el amor cristiano. Algunos decían, sí, yo conozco a Dios, pero menospreciaban. Eran indiferentes a los hermanos, a los creyentes. Y ellos en la práctica negaban el amor que caracteriza a los hijos de Dios. Por eso, Juan nos dice, ese amor por los hermanos, por la iglesia, es una prueba fehaciente de que nosotros somos creyentes. ¿Por qué? Porque nadie puede tener comunión con el Padre y al mismo tiempo vivir en enemistad con los hijos de Dios. Hermano, yo no sé si a ustedes les pasa. Uno va a diferentes países, a diferentes iglesias aquí y fuera de aquí a ministrar. Y cuando uno ve en otro país, aunque no sea en la iglesia, a una persona que dice que es creyente, hay un amor, hay una relación de unidad, hay una relación de cariño que se da inmediatamente entre nosotros. ¿Por qué? Porque es una persona nacida de Dios. Ese amor de Dios nos une como familia. Pablo le dice a los efesios, miren, ya ustedes no son extranjeros, no son advenedizos, sino son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Tú compartes una ciudadanía celestial con un grupo de personas que va más allá de esta iglesia. Nosotros tenemos al mismo Padre. Hay un amor entre nosotros porque tenemos una identidad común. Somos miembros de un mismo cuerpo. Y ese amor es una señal visible del discipulado. Vayan conmigo a Juan capítulo 13. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. En eso conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos. Si tienen amor los unos por los otros. Ese amor es la marca que nos distingue. Y eso no se expresa solamente en palabras, sino al igual que el amor de Cristo.
es un amor paciente, es un amor perdonador, es un amor sacrificial, es un amor visible en la vida diaria de los creyentes. Y ese amor es una muestra de que tenemos vida espiritual. Miren lo que él dice en 1 de Juan 3:14. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Yo no amo para ser salvo. ¿Fruto de qué he sido salvo? Yo amo a los hermanos. Ese amor es el pulso de la persona regenerada. Usted ha visto cuando alguien se pone malo, que le toman la presión, le toman el pulso para ver cómo está. Ese amor es el pulso nuestro, el pulso espiritual. Donde hay amor, hay vida de Dios. Donde no hay amor, es la evidencia de que no hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ese espíritu que te dio vida es el mismo espíritu que te impulsa a amar a los hijos de Dios. Y es un amor que es sacrificial, como dijimos, como el amor de Cristo. En el siglo III, cuando llegó la peste, en el Imperio Romano la gente huía dejando atrás a los enfermos. Pero muchos cristianos, fruto de su amor por sus hermanos y amor por su prójimo, se quedaron en esas ciudades. Y Dionisio de Alejandría escribió: cuidaban de los enfermos con gran amor, sin escatimar esfuerzos ni temer por sus vidas. Y eso impactó grandemente a los paganos. Y eso llevó a muchos a la fe en Cristo. Y ese testimonio de amor de los creyentes fue muy impactante como parte en la iglesia primitiva. Hermano, ustedes se imaginan que está el COVID, cuando estaba el COVID en su buena, ¿se acuerdan? Que nadie sabía cómo era el COVID. Que todo el mundo andaba en su mascarilla. Que todo el mundo se entrancó en su casa. Que aún muchos médicos y enfermeras no querían estar en los hospitales por el peligro que eso representaba. ¿Ustedes se imaginan que en esos momentos creyentes vayan a ayudar a otros creyentes en medio de la situación? ¿Era lo mismo? Era lo mismo. Ahora, eso nos debe llevar a preguntarnos, ¿nuestro amor por los hermanos es un amor real? ¿Es tangible? ¿Es perseverante? En la cultura en que vivimos del individualismo y la comodidad, mis hermanos, amar cuesta. Amar conlleva compartir de nuestro tiempo. Amar conlleva compartir cargas ajenas. Amar conlleva tener roce con otras personas y perdonar. Amar conlleva servir y suplir las necesidades. Pero la Escritura nos dice, y el mismo Juan, en 1 de Juan 3, 16 y 17, si tú ves a un hermano en necesidad y cierras tu corazón, el amor de Dios no mora en ti. Entonces, analiza cómo es tu vida de fe. ¿Qué tanto tú te preocupas por los hermanos? ¿Qué tanto tú te preocupas por la iglesia? O si tú eres un cristiano que solo viene los domingos en la mañana a estar aquí. Analiza. En tercer lugar, la fe verdadera, en primer lugar, es una fe que cree que Jesús es el Cristo. Esa fe nos produce, nos lleva a ese nuevo nacimiento a amar al Padre y amar a los hermanos. En tercer lugar, esa fe se expresa en obediencia. Versículos 2 y 3. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles. Y esa palabra guardar que se utiliza ahí significa literalmente en el original vigilar, custodiar o, óyeme bien, atesorar cuidadosamente. No implica que es una obediencia forzada, es una obediencia externa. No, no, no. Yo amo a Dios, yo amo su palabra, yo quiero cumplir lo que me dice. Y esa obediencia en la mente de Juan es la evidencia tangible del amor. Porque si yo amo a Dios, yo voy a amar y a guardar lo que Él me ha dicho. ¿Por qué? Bueno, como había personas ahí que decían que amaban a Dios, pero no se sujetaban a la palabra. Por eso, Él nos está diciendo en otras palabras que el amor auténtico no se mide por palabras o emociones, sino por una vida, óyeme bien, una vida que se conforma a la voluntad de vida, a la voluntad divina, perdón.
En mi vida yo voy a cumplir lo que Dios me dice. El amor se valida en la obediencia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice el Señor, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Fíjense cómo Él une el amor y la obediencia como realidades inseparables. Que vive conforme a mi palabra. Pero no solamente que la obediencia es una muestra de amor a Dios, sino que esos mandamientos, como yo dije, no son una carga. Sus mandamientos no son difíciles, no son pesados. Esos mandamientos no son opresivos, no son una carga insoportable. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Espíritu Santo no solo produce amor por Dios, produce amor por su palabra, produce el deseo de querer guardar su palabra. Muchas veces nosotros vemos los mandamientos como reglas y a veces opresivas, oye bien, que limitan nuestra libertad, que restringen nuestra libertad. Pero los que son padres, los que son tíos, le han dicho a sus sobrinos, a los nietos, a sus hijos. Usted no tiene un niño pequeño que usted le dice, mi hijo, no corra en la calzada, porque esa calzada, si te cae ahí, te vas a guayar. Uno le está dando esa orden para que él no juegue en la calzada, para que él no monte bicicleta, para que él no corretee, para que él no juegue pelota, para que él no juegue a la pared y batea ahí contra la pared. No. Para el niño eso es una restricción durísima, pero yo lo que estoy haciendo es teniendo una muestra de amor para protegerlo del peligro. Entonces los mandamientos de Dios debemos verlo así, no como cadenas que nos oprimen, no. Los mandamientos son muestras del amor paternal para guardarnos del mal, para conducirnos en esta vida. Entonces yo debo hacerme la pregunta, esos mandamientos de Dios yo los veo como una carga que me quitan mi libertad o son una guía amorosa de mi Padre Celestial. Porque muchas veces, hermanos, obedecemos parcialmente. No queremos obedecer. Muchas veces nos resistimos a su voluntad. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que yo sé y como yo hago las cosas y lo que yo pienso es lo mejor. Y Juan nos está diciendo aquí, mira, la verdadera obediencia fluye del corazón y nace de un corazón regenerado. Que un corazón regenerado de alguien que ha nacido de nuevo no se encuentra gravoso sus mandamientos. Y eso no es legalismo, hermano. Esa es una respuesta filial, una respuesta de amor. No dice la Escritura, mi yugo es como y mi carga ¿cómo es? Entonces, ¿por qué tú te rebelas si cuando Él te da un mandamiento? Cuando te dice sométete a tu esposo, ¿por qué tú te pones así como una cacata? Cuando te dice que ame a tu esposa con amor sacrificial, ¿por qué tú te rebelas? Mi yugo es fácil y mi carga es. Entonces, el amor, óyeme bien, el amor transforma el deber en algo gozoso. Y la obediencia es una evidencia viva de la fe genuina. ¿Qué nos ha mostrado Juan? Bueno, que la fe verdadera nace de Dios, la persona cree, que la fe verdadera ama a Dios y ama a su prójimo, y que esa fe verdadera obedece. Ahora, esa fe verdadera no se desarrolla en un ambiente fácil. Enfrenta presión, enfrenta oposición del mundo, oposición de nosotros mismos con nuestros deseos. Y por eso Juan añade una cuarta evidencia. La fe verdadera, óyeme bien, no se rinde ante el mundo, sino que lo vence por el poder de Dios que actúa en nosotros. Y ese es nuestro cuarto punto. La fe verdadera, óyeme bien, vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Juan cierra esa porción con un grito, con una nota de victoria, con una nota de seguridad espiritual. Esa fe no solo confiesa que Jesús es el Cristo, no solo ama, no solamente obedece, sino es una fe que vence. El creyente, el Hijo de Dios, no vive derrotado, sino que participa de la victoria de Cristo sobre el mundo. Eso es algo glorioso.
Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Fíjense cómo en el versículo 1 él habla del nuevo nacimiento y retoma aquí esa idea nuevamente. No dice todo el que se esfuerza, ni dice todo el que se disciplina, sino todo el que es nacido de Dios, porque nuestra fuerza para enfrentar los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida, las presiones que tenemos, no viene de nosotros, la fuerza para enfrentarla, sino de la nueva vida implantada por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y aquí la palabra mundo no se refiere a la creación material, sino a ese sistema de valores, de deseos, de principios, de pensamientos que están en contra de Dios. Nosotros no vamos a vencer aislándonos del mundo, sino resistiendo los valores anticristianos del mundo. ¿Por qué? Porque yo tengo una nueva naturaleza y yo me deleito no en las cosas del mundo, sino en obedecer la voluntad de Dios. Y ese verbo vence en el original es nika, de donde viene la palabra Nike, de los tenis. Está en presente continuo y significa que vence constantemente. La victoria es un proceso, no es un evento único. El que ha nacido de Dios, y todos lo sabemos, no siempre experimenta la sensación de victoria. Hay creyentes que uno le dice, ¿cómo tú estás? En victoria siempre. Miren, hermano, yo no estoy en victoria siempre. Yo peco, yo meto la pata, hablo mal muchas veces, tengo malos pensamientos muchas veces. Yo no siempre experimento la sensación de victoria, pero esa fe persevera. Esa fe nunca es derrotada, porque su fuente y su sustento están en Dios. Y sabemos que tenemos aflicciones. Sabemos que hay momentos en los cuales queremos abandonar. Sabemos que hay momentos en que pecamos, pero ¿qué hacemos? Si pecamos, confesamos nuestros pecados sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando estamos en aflicción, vemos a Dios, vemos sus promesas, vemos lo que Él nos dice en su palabra. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos sentados? No, seguimos adelante, corriendo la carrera, con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Esa es la victoria, dice él, que vence al mundo, nuestra fe. Y esa palabra que vence al mundo, que ha vencido, es la idea. Es una acción que ya fue consumada. Ya Cristo venció y los efectos de la obra de Cristo ahora permanecen. Esa obra, repito, no es por esfuerzo humano, sino por la fe que me une a Cristo, quien es el vencedor. Por eso Pablo dice, pero gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de Jesucristo, mis hermanos. A través de Él, tú y yo somos más que vencedores. No importa lo que estemos enfrentando, podemos seguir adelante. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es la fe centrada en Cristo. En el mundo ustedes tienen tribulación, dice el Señor. Pero confíen, dice el Señor. ¿Yo he vencido a qué? Yo he vencido, es lo que el Señor nos dice. ¿Tú estás unido a Cristo? ¿Sí o no? Sí. Cristo venció. ¿Tú estás unido a Él? Tú participas de su victoria. Tú participas de su victoria. Y te voy a decir algo. Es una victoria presente y futura. Ya Cristo venció, sí. Ya. Pero hay un todavía no hemos sido glorificados. Yo resisto por la fe las presiones del mundo. Y tengo victorias aquí y tengo caídas aquí. Pero la victoria final se va a reflejar en la eternidad. Al que venciere, dice Juan en Apocalipsis, que dice el Señor, el que venciere heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. La victoria en Cristo es firme, es segura, aunque aquí tengamos luchas, tengamos aflicciones, tengamos problemas y tengamos caídas. Hay una presión del mundo, como yo dije, con sus valores. Muchos tenemos aflicciones, pruebas, muchos pecamos. Pero Juan nos enseña que esa victoria no es incierta, porque esa victoria ya fue obtenida en la cruz del Calvario. Y la fe mía no está basada en que yo puedo llevarme el mundo por delante. Mi fe no está basada en que yo puedo vencer lo que venga, sino
que Cristo ya venció y Él me capacita para vencer. Y un día, óyeme bien, un día esa victoria va a ser plena cuando Cristo regrese y todos los poderes de este mundo, huestes, principados, potestades, se han puesto bajo sus pies. En conclusión, mis amados, Juan nos enseña, como hemos visto, que la salvación no es una emoción pasajera, que no es una declaración vacía, sino es una realidad que nos transforma, que deja señales visibles en la vida del creyente. Hemos visto que la fe genuina no se mide por palabras, emociones, sentimientos, recuerdos de pasado, sino por evidencias presentes de ese nuevo nacimiento. La fe verdadera nace de Dios. Lo primero que vimos, ningún ser humano puede producirla por sí mismo. Esa fe verdadera se expresa en amor a Dios y en amor a los hijos de Dios. Esa fe verdadera se demuestra en obediencia. Y esa fe verdadera vence al mundo. Por eso la pregunta que yo hice al inicio, ¿cómo saber si soy salvo? ¿Cómo tú la vas a responder ahora? Con un recuerdo de que hace 30 años, 20 años, tú hiciste una profesión de fe y seguiste viviendo tu vida como te parecía. O porque un día tuviste una emoción, hiciste una oración para el Señor y seguiste igual. ¿Cómo yo sé que soy salvo? ¿Por esas experiencias o porque yo tengo una vida transformada? Si hay en ti una fe que confía en Cristo, un amor que al Padre y al pueblo de Dios que sirve, una obediencia que persevera y una esperanza que resiste, es porque Dios te ha hecho nacer de nuevo. Ahora mi pregunta es esta a ti, hermano creyente. ¿Está viva y perseverante esa fe? ¿Cómo tú estás viviendo? ¿Tú tienes un amor práctico hacia los hermanos? ¿Tú vives gozoso? No siempre con una sonrisa del día entero, no digo eso. Porque como expliqué, tenemos tribulaciones. ¿Tú estás consciente de que en Cristo somos más que vencedores? ¿O tú vives derrotado por el mundo? Mis amados, nosotros podemos caminar confiados porque nuestra fe nos conecta con la victoria que ya Cristo tuvo. Y yo quiero que tú salgas de aquí pensando y meditando en eso. En el mundo tendremos tribulación como vimos, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y es un llamado a vivir como hijos de Dios, mostrando esa fe, mostrando ese amor, mostrando esa obediencia, seguros de que en Cristo somos más que vencedores. Pero quizás aquí hay personas que no son creyentes. Y este pasaje nos llama a reconocer que fuera de Cristo no hay salvación. No hay vida eterna, no hay victoria sobre el pecado. El mismo Juan dice lo siguiente, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Óyeme bien, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Juan nos dice aquí dónde se encuentra la vida eterna en Jesucristo. Y tener a Cristo es tener comunión con Él por la fe. No tenerlo es la muerte espiritual. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy Dios te está llamando a poner tu fe en Cristo, a rendirte a Él, confiando en Él para salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús.